estaba olvidando. Estamos hablando de la teoría de conjuntos, ¿no? Teoría de conjuntos donde cada vector es un conjunto. Entonces, en nuestra cabeza tenemos el primer vector. Tenemos, a ver, no, vector uno y vector 2 y vector resultante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como bien saben, tenemos lo siguiente. En nuestro formulario, antes que nada, esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de entrada, es un proceso de qué recibe por parámetro. B y BE recibe, ¿ya? B y BE. Estos dos vectores entran por parámetros, ¿ya? O sea que tienen que entrar cargados, el vector uno y el vector 2. La salida, bueno, no hay como tal una salida, pero hay una modificación de este vector, este de acá, que ese va a ser mi vector resultante. Entonces, el vector resultante, el vector resultante va a quedar de la siguiente forma. Va a haber un método, que ya vemos cómo le llamamos al método, pero de momento el vector resultante, necesitamos tres vectores, ¿no? Entonces, en mi cabeza tengo que tener tres vectores. El vector va a llamar al método y le vamos a pasar por parámetros el vector 2 y el otro es el vector 1. ¿Ya? Vector 1, vector 2. Vector 1 es el de acá, vector 2 es el de acá. Y este es el B. Por lo tanto, estos dos vienen a ser de la siguiente forma. Este es B1, este otro es B2 y el resultante es B. Ambos vectores entran cargados, simplemente hay que procesar y los datos procesados se van a guardar en B. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, como nos dice, la diferencia elementos del primer vector que no se encuentren en el segundo. O sea, hay que verificar si el 4 se encuentra, sí. El 7 se encuentra, sí. El 6 se encuentra, no. Entonces lo agrega, ¿no? No sé. Lo que tenemos que hacer acá es recorrer el primer vector. Este primer vector, no se olviden que el vector tiene celdas, ¿no? 4, 7, 6, 1, 8 y 2. Entonces, este para mí es B1 y tengo que recorrer las posiciones correspondientes, ¿no? Subíndice I. Entonces, ¿y hasta dónde va a ir el primer for? Digamos, ¿no? Y va a ser igual a 1. ¿Hasta dónde tiene que ir? Hasta este de acá, el 6, el cual es del vector 1 hasta el vector 1 punto n. La dimensión del vector 1, ¿no? Que es 6. Desde 1 hasta 6. Entonces, agarremos el primero, ¿no? Sabemos que tenemos el primero y hay que preguntar si este no se encuentra acá. Si no se encuentra o si no pertenece. En mi caso creo que le llamo pertenece. Pertenece. Entonces, hay un método, hay un método, en el caso, hay un método donde, digamos, se llama pertenece. Donde yo solo le tengo que mandar el elemento, fíjense. Entonces, hay un método donde yo le llamo pertenece. En este caso, si este pertenece, lo aplico al de acá y le digo, a ver,
¿En qué posición? Quiero buscar el elemento 6, ¿no? Quiero buscar el elemento 6 acá. ¿Se encuentra? Aquí está, ¿no? Esto me devuelve verdadero. ¿Ya? Si es que lo encuentra. Y si es que no lo encuentra, si es que no lo encuentra, me devolvería falso. De esta forma. Pero un elemento que no se encuentra ahí vendría a ser el número 7, el número 9. El 6 se encuentra, verdadero. El 9 se encuentra, falso. ¿Ya? Entonces, este método hay que aplicarle al B2, porque tengo que buscar el elemento. Tengo que revisar si el 4 se encuentra aquí. Eso tengo que revisar. Si el 4 se encuentra ahí. Entonces, yo puedo decir, mira, mi elemento va a ser igual a B, bueno, al vector sub 1, paréntesis y. Bueno, vector 1 punto B, paréntesis y. Esto me sacaría el número 4. ¿Ya? Y le digo, sí, sí, digamos, ¿no? Si el elemento E, ¿en dónde tengo que buscar? Tengo que buscar en B1, ¿no? Aquí tengo que buscar. Tengo que mandarle el 4 y este tiene que buscar aquí adentro. Entonces, aquí sería B1 punto pertenece. ¿Qué cosa? El elemento E. Eso es lo que estoy preguntando. Aquí es verdadero y aquí es falso. Entonces le estoy preguntando, mira, el 4 pertenece al objeto o al vector 1, verdadero, ¿no? ¿Qué hago por verdadero? Nada. Y por falso, en el caso del 4 no pasa nada, ¿no? No pasa nada, borremos. Ahora no pasó, no hice nada, volvamos otra vez acá. Y ahora el 7 se encuentra aquí. Le digo, en el vector 1 se encuentra el número 7, verdadero. ¿Qué haces? Nada, no pasa nada. Pasamos al siguiente. El número 6 se encuentra, saco el 6. En el vector 1 se encuentra el 6, falso, no hay, ¿no? Entonces se va por falso. ¿Qué hay que hacer en falso? El 6 hay que guardarlo acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es simplemente cargar el vector B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer acá que n valga 0. No se olviden que cuando B1 es porque es el vector B1. Y acá hay un detalle, me he olvidado. No se olviden que B1 es el primero y este es B2. Entonces aquí no tiene que preguntar en B1. Tiene que ser en B2. Ya me estaba confundiendo. El de acá es B2. Este es B2 y este es B1. En el caso de ahorita, el 6 tengo que agregarlo acá, que es por falso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Simplemente decirle n vale 0, o sea, mi vector actual está vacío, y le digo n igual a n más 1, para que de 0 más 1 me dé un elemento, y el vector en la posición n, que es 1, posición 1, va a ser igual a e. ¿Vale? Eso. Eso nomás tienen que hacer. De esta forma estoy agregando el elemento 6. Mi vector B se está agregando el elemento 6. Y cerramos, cerramos. Y acabamos.
Ese vendría a ser la forma, ¿vale? Pero no te olvides, o no se olviden, cuando ustedes hacen un else, fíjense acá, cuando ustedes hacen un if, eso es verdadero y por falso se ve así, ¿no? Yo sé que aquí no voy a hacer nada por verdadero, porque aquí dice nada. ¿Ves? Y aquí es el código este. Pero si se dan cuenta, el código se ve muy largo, ¿no? O sea, estoy haciendo por demás este de acá. Para evitar que el código se vea muy largo y muy poco confiable, porque no hay nada acá, va a decir quién programó esto, ¿no? Un nuevo que está programando recién tal vez, pero no queremos dar esa imagen. Para evitar eso, yo tengo que hacer lógica contraria. Aquí yo tengo que decirle si no pertenece. O sea, si no, no. Entonces, si no pertenece el vector 2 el elemento, esto de acá pasa a ser al otro lado. O sea, pasa a ser lo siguiente. Esto se vuelve así y esto pasa a ser verdadero. Lo hemos negado a la lógica y esto queda así. La misma condición, solamente que tiene que ser verdadero cuando no pertenezca. Ejemplo, el número 6 pertenece acá. Obviamente que no, me da falso. O sea, todo esto me dio falso. Pero al negar la lógica, la negación de falso es verdadero. Se va a hacer verdadero. Y vamos a agregar el número 6. Por eso negamos la lógica simplemente para que el código sea más entendible. Ya. Entonces, simplemente es eso. Y no se olviden hacerlo de vector 0. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Nombre del método. El método recibe 1 y recibe 2. ¿Ya? Nada más. Vale. ¿Qué tal? ¿Entendible, no? ¿O no? Está en chino. Este pertenece, falta hacer este de acá. Es un proceso más, aparte, extra. ¿Por qué? Si solamente hacemos un recorrido del vector 1, elemento por elemento, aquel elemento que no se encuentre allá, lo guardamos. Por si el elemento E no pertenece al vector 2, en el caso del 6, no pertenece allá, verdadero, lo guardo. El 1 no pertenece allá, falso, aquí está. El 8 no pertenece allá, verdadero, lo guardo. Tenemos esto. Al final, el vector que se va a cargar es este B, que es este de acá. ¿Vale? Entonces, hagamos el código de eso. Hay que buscarle un nombre, sí, pero a ver si esto se llama. Ya. Entonces aquí le vamos a llamar diferencia, ¿ya? Pero diferencia de qué? Diferencia con vector 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, jóvenes? Simplemente vengo acá y digo, ¿no? Va a ser un elemento público, un proceso, diferencia which con, bueno, diferencia con vector 1, ¿ok? Bueno,
Diferencias con vector 2, digamos, ¿no? Entonces, diferencia vector 1 con vector 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué recibo acá? Recibo un vector, le voy a llamar B1, y recibo otro vector, le voy a llamar B2. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que pasa? N tiene que ser 0. Entonces, aquí digo, puede que no sea N, puede que sea dimensión. Para que no me olvide, tengo que darle tis. Hacen tis, le dan punto. Ahí le dicen los métodos que hay, fíjense. Incluso le sale el método privado. Este es un privado. Con una cadenita sale ahí abajo. Después sale n. Fíjense, n, un campo. Es en un entero, me dice. Del vector punto n, ¿vieron? Y el vector. Yo quiero simplemente n. Lo voy a hacer 0. Belleza. Ya está. Luego, y hasta B1. Entonces acá hago un for. ¿Y hasta dónde? Hasta B1.n. A ver. Y aquí tiene que ser 1. ¿Ok? Saco el elemento e. Entonces aquí yo le digo int. Elemento e va a ser igual al vector 1 punto sub i. B1 punto b sub i. Ahí está. Saqué el primer elemento. Ahora tengo que preguntar if si el vector 2 punto pertenece, ¿no? El elemento e. Elemento e. Pero la lógica contraria es not. Entonces aquí tiene que ser el not es esto. ¿Ya? Eso es not. Este negador. Ya. Luego, tengo que decirle que n va a ser igual a n más 1. Y por último, vector en la posición n, que es la posición 1, agregar el elemento e. ¿Vale? Y simplemente es eso. Hay que llamar a este. ¿Vale? Para no hacer tanto, que le voy a colocar práctico, ¿ya? Entonces, lo voy a comentar. Y solamente quiero ver cómo está la diferencia simétrica. Vale. Fíjense lo siguiente. Solo llamar al vector, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que hacer lo siguiente. No sé, arriba puede que hagan vectores, voy a darle tis y me dicen, fíjense, me dice por ahí, tenés un vector, me dice, ahí está, vector, vector 1 y vector 2. Entonces, el vector, punto, diferencia simétrica o diferencia de vector 1 con vector 2, me dice que recibe dos vectores. Entonces ahí le mando el vector 1, en este caso vector 1 y el vector 2. Pero hay un pequeño detalle, no se llama B1, se llama tis.vector1. Es lo mismo, tis.vector2. Ya está. Eso es jóvenes, simplemente es eso. Vamos a probar. Pero no se olviden, antes que nada tienen que cargar este 1 y este 2. Ejecutemos. Bien, probemos. El primero tiene que tener, me dice el vector 1, 6 elementos. Cargar. Primer elemento me dice el 4, el 7, 6, 1, el 8 y el 2. Ahí está. Ahora el vector 2 tiene que tener 5. 5. Ya está. Fíjense, vector 1, ahí están sus elementos. Y vector 2, aquí está. Y vector, este de acá, vector, no tiene nada, está vacío, fíjense. Está vacío. A diferencia de este. Entonces, el que se carga es este, ¿no? El vector. Le doy a práctico. Y le voy a descargar.
682. Eso es lo que me tiene que mostrar acá, ¿no? El primer vector sigue estando igual, fíjense. El primero y el segundo. ¿Está igual? Entonces, damos que sí, efectivamente hace lo que tenía que hacer. Bien, entonces voy a dejarle por acá el código de esto por si. Bueno, a ver cómo sería la cosa aquí. Ah, aquí no. Este de aquí. El otro es el llamado principal. Y por último, falta uno más, el pertenece, ¿no? No se han fijado cómo es el pertenece. Vamos a verlo, ¿qué tal? Aquí lo mejor lo busco acá. Fíjense, jóvenes, yo tengo dos métodos pertenece. El primero, que es entre rango A y B, y el segundo que solamente le mandan el elemento. Entonces, ambos funcionan, solamente que uno es entre rango, una parte del vector, y este es para todo el vector. Pero fíjense que pertenecer requiere del método getFrecuencia. No se olviden que el getFrecuencia lo único que hace, digamos, ¿cuál es la frecuencia aquí del elemento? Aquí no hay repetidos, pues, ¿no? Pero si hubiera repetido, te dice la cantidad de elementos que hay repetidos. Entonces, no se olviden. Normalmente el método de la frecuencia, con azul, yo sé que se acuerdan, solo que me pasa el acuerdo, ¿no? Y bueno, recordar conceptos. Por ejemplo, si tengo un vector que es el siguiente, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Cuánto es la frecuencia del número 1? Aquí. 1, 2, 3. ¿Ya? Eso determina la frecuencia, qué elemento, cuántas veces se está buscando. Y es lógico que si esto es la frecuencia, todo esto me devuelve un número. Si es mayor a cero, o sea, quiere decir que por lo menos se encontró una vez, es positivo. Si es que por lo menos se encontró una vez ese número, es positivo y me devuelve verdadero. Ese es el pertenece. Y el frecuencia, pues yo creo que sí, ya lo han visto un montón de veces, pero de todas formas, solamente es contar, ¿no? Contar el elemento. Como aquí, ¿no? Por ejemplo, en frecuencia llama al método getFrecuencia entre rango 1 y n, el elemento x. Y este es el getFrecuencia. Entre el rango A y B, si se encuentra el elemento, lo vas contando. Lo cuentas nada más. En el caso de que no se acuerden cómo funcionaba la frecuencia de un elemento. Bien, entonces así concluimos con este ejercicio. No sé si tienen alguna duda acerca de la materia o ya les definió una fecha para el parcial el ingeniero. Todavía no ha hecho nada del parcial. Ah, más bien, entonces tienen para practicar. ¿Ya? Yo les aconsejo, jóvenes, que practiquen. Lo que yo hice ahorita, digamos, ¿no? O sea, ustedes practíquenlo, vuélvanlo a hacer. Eso les va a servir para el día del examen, porque ahí tienen ustedes que escribir el código de cero. Entonces, siempre yo cuando iba al examen,
¿no? Digamos que este era el examen. ¿Dónde está? A ver, ejecutémoslo. Digamos que era este, ¿no? Entonces, el mismo ejercicio de hace rato. Háganlo como yo lo estoy haciendo. Les comento porque anteriormente he visto errores que cometían y no podían cambiar. No sé si matoneaban o no sé. Pero el ingeniero decía lo siguiente. Decía, carguen el vector uno. Ya, cargo con dos elementos. Cargo el 10, el 20. Cargué el vector 2 con 30, va con 20 y con 30. Ok. Y cuando le daban al método, a este método, digamos que era este de acá, automáticamente ya lo descargaba el resultado. Automáticamente. Y el ingeniero les decía, a ver, no quiero que me lo haga así directamente, hágame un botón descargar. Entonces un botón descargar para ver recién el resultado. Descargar. El primero es 10-20. El segundo, 20-30. El único que no se encuentra acá sería el 10, ¿no ves? Por lo tanto, solo me muestra el 10. Y el ingeniero así les va a hacer cambiar los parámetros. A ver, ahora cárgueme este vector con estos datos, le va a decir. O el segundo, cárguelo y vuélvalo a ejecutar y a descargar. Por eso lo tengo así. Cargar, descargar el primero, igual lo mismo el segundo. El principal, nomás que es este, lo tengo así con alto. No sé si tienen alguna duda de cómo más o menos les va a revisar el parcial, porque va a ser así. Si ya lo implementaron, el ingeniero les coloca datos, le da pruebe con esto, y el ingeniero revisa bien ahí con su dedo, revisa, como que va sumando con su dedo, a que vea si realmente cuadra. La materia no es difícil, pero sí es bueno para la siguiente materia que les toca, programación 2. No, ahí nos vamos a ver si es que pasan a esta materia, que como recalco no es difícil, solo tienen que practicar un poquito, ¿vale? Y con practicar me refiero a que hagan sus métodos. Después de este, hay un práctico más que el ingeniero les manda. Este es el práctico uno, ¿no? Entonces él le manda otro práctico les manda. Y en ese otro práctico, ese es el que se parece más a un parcial, el segundo práctico. Así que de allá lo van tratando de resolver, practicar, para que le entiendan un poco mejor. De todas formas, igual se los voy a dejar el video ahí para que lo puedan visualizar más tarde. Y lean la excepción, ¿ya? El ingeniero les enseñó lo siguiente. A ver dónde está. Este de acá. Este try catch. ¿Les enseñó el ingeniero? ¿Lo han visto con él? No, no.